Y dice la palabra, dice, si pues habéis resucitado en Cristo. Y ahí me voy a detener un poco, porque dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué significa haber resucitado con Cristo? ¿Cuántos saben que Cristo resucitó? Amén. El Señor Jesús, Él resucitó. Él no está en la tumba, Él no se quedó en la tumba, Él no se quedó en la cruz. Él resucitó. La Biblia dice que Él resucitó al tercer día. Él resucitó y culminó la obra que Dios le había mandado hacer. Y lo primero que hizo después de resucitar no fue ir a los gobernantes, ni a los fariseos, ni al Sanedrín, donde estaban los sacerdotes judíos, sino lo primero que Él hizo fue ir donde sus discípulos. Entonces, un discípulo de Cristo, para ser un discípulo de Cristo, uno tiene que entender qué cosa es lo que Cristo es, qué cosa es lo que Cristo ha hecho, para qué vino Jesús. El hombre tiene que saber y tenemos que conocer que en el mundo existe un problema fundamental. Ese problema se llama pecado. El hombre tiene un problema espiritual. ¿Qué significa que el hombre tenga un problema espiritual? Significa que el hombre, por más que el hombre quiera hacer lo bueno, va a tratar, muchas cosas le van a salir bien, pero en la mayoría de las cosas que hace va a fracasar. Y no solamente estamos hablando de un fracaso en algunas áreas, sino también va a haber dolor, sufrimiento, angustia, ansiedad, crisis existencial. Porque ahorita el mundo tiene eso, crisis existencial. Y el mundo no entiende la razón por la cual está en esa situación. Pero esa situación en la que el mundo está, en que la gente se encuentra, es por causa de que está separado de Dios. Como el hombre está separado de Dios, vive una vida infructuosa, vive una vida desesperada. Hay paliativos en la vida que aparentemente nos dan cierto margen o cierto nivel de felicidad, pero son solamente temporales. Cuando el hombre está enamorado, se siente feliz. Cuando se casa, se siente feliz. Cuando tiene los hijos, se siente feliz. Y no estamos diciendo que esa felicidad no sea total, pero en realidad no es una felicidad plena. Porque luego cuando se casa comienzan los problemas, ¿verdad? Y los casados sabemos de lo que estamos hablando. Los casados sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces existe un problema en el hombre que opera desde que el hombre pecó. Ese problema es el acta de decretos que opera en contra de nosotros. Y ese problema es la causa de que el hombre está separado de Dios. Está en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 3. No vamos a ir ahí ahora. Pero como resultado de que esta acta opera en el hombre tiene sufrimiento, dolor, ansiedad. El hombre no puede ser feliz. Tiene ansiedad, preocupación, envidia, ira, enojo. Cosas que no entiende en su propio ser. Maltrato, angustia, insatisfacción, inconformidad, insatisfacción. Esa es la razón por la cual el hombre está infructuoso, porque hay una ausencia de Dios en su vida. Cristo vino a solucionar ese problema. El Señor Jesús vino a esta tierra para solucionar el problema de Génesis 3, el problema de la separación del hombre. Ahora, el hombre no entiende la causa de su sufrimiento, y como no lo entiende, culpa a otros. Dice, no, tú eres, le dice al esposo o le dice a la esposa, la razón por la que estoy así. No, tú eres, le dice al trabajo. O de repente comienza a culpar y comienza a encontrar culpables. Pero en realidad, van a ver, ese tipo de cosas se da. Hay un nivel de culpa que otras personas tienen porque afectan nuestras vidas. Pero en realidad, la raíz del problema es una raíz espiritual.
Y la razón por la que el hombre vive de esa manera es porque está separado de Dios. Y como el hombre está separado de Dios, la muerte y la destrucción entra a su vida. Tarde que pronto. En algunos es más rápido, como por ejemplo cuando la gente se inclina hacia las drogas o se inclina hacia cualquier tipo de adicción que termina por destruirlo. O lento, como en algunos que tratan de vivir vidas piadosas. Son gente que tratan de ser buenos, pero no se explican en su corazón por qué tienen cierto tipo de comportamientos y actitudes en su mente hacia otras personas. ¿Quién no ha deseado la muerte a alguien alguna vez? Todos en algún momento lo hemos hecho, ¿verdad? Ahora, como resultado de esta acta, la muerte y la destrucción entra a la vida de la persona. Y como resultado de esta acta, bajo la cual el hombre vive bajo el poder y el dominio de Satanás. Y lo peor de todo es que el hombre no puede entenderlo, no lo entiende, no lo reconoce. Cree que el problema es externo y por eso trata de solucionarlo. Pero el problema no es externo, el problema es interno. ¿Por qué? Porque la raíz del problema está en el corazón del hombre y esa raíz del problema se llama pecado. El hombre está separado de Dios por causa del pecado. ¿Amén? Entonces, Jesús vino a solucionar ese problema. Él vino a solucionar ese problema. Por eso cuando nosotros hemos aprendido o leemos el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 14, dice que Él, refiriéndose a Cristo Jesús, dice que Él anuló el acta de los decretos que nos eran contraria, que había contra nosotros, dice en esta versión, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Y luego dice, y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente. ¿De qué principados y autoridades está hablando? Está hablando de espíritus en las regiones celestes, de demonios que gobiernan y que tienen autoridad sobre la gente, sobre la vida de la gente. Dice que los despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, ¿cómo puedo yo empezar una vida nueva? Existe una solución y una forma. Por eso, conociendo Dios el estado del hombre, no lo dejó solo, sino envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué envió a su Hijo Jesucristo? Para solucionar el problema del hombre. ¿Cuál problema del hombre? Su vida como la está viviendo hasta hoy. El ser humano, que no entiende la razón, la causa de sus problemas. No lo entiende. Pero Cristo es la solución. Por eso es que dice, Él anuló el acta. Nadie más está calificado para anular el acta. Por eso es que la única forma de gozar y entrar a esa posición es a través de Cristo Jesús. ¿Y cuándo nosotros podemos darnos cuenta de esto? Cuando reconocemos que Él es el Salvador, Él es el que anula el acta, cuando reconocemos que lo necesitamos. El ser humano puede seguir viviendo de la manera en que está viviendo, o puede reconocer su condición y decirle, Señor, yo quiero que tú vengas a mi vida y me ayudes, porque realmente te necesito. Eso fue lo que ocurría cuando el Señor Jesús caminaba sobre esta tierra y Él predicaba. Cuando el leproso lo vio de lejos al Señor Jesús, ¿qué dijo? Él lo buscó, Él arriesgó su vida a buscarlo, porque un leproso no podía acercarse en esa época a una persona que estaba sana. ¿Por qué no podía acercarse? Porque era apedreado inmediatamente. Pero él sabía que Cristo era la solución. Y él le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús, ¿qué le dijo? Quiero, y lo sanó. ¿Por qué este leproso fue sanado? Porque este leproso reconoció que Cristo vino a solucionar su problema. Lo mismo con el ciego Bartimeo, lo mismo con el centurión romano, y lo mismo con cada persona
en la vida del Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, cada vez que se encontraban con Él, ellos podían reconocer que Él es el Hijo de Dios, que Dios envió a solucionar el problema del hombre. Por eso es que el hombre, para acercarse a Dios, primero tiene que reconocer que Él es. Y tiene que entender lo que Cristo ha hecho en su vida. Entonces vemos que Cristo anuló el acta. Y podemos empezar una nueva vida cuando entendemos realmente quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho. Y se va a cumplir la palabra de Dios cuando dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso tiene que ser una realidad en la vida de un creyente. Somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué está diciéndonos con eso? Que todo lo antiguo ya pasó. He aquí, todas las cosas a partir de Cristo son hechas nuevas. Amén. Entonces, si pues habéis resucitado en Cristo, vamos a la diapositiva. Si habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba. ¿Qué cosas está hablando aquí el apóstol Pablo? Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice que tenemos que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y nuevamente en el verso 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está, ¿qué dice? Escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está nuestra vida? Está escondida. Si nuestra vida está escondida, ¿qué significa que está escondida? Que tenemos que buscar. Así es, tenemos que buscar. Por eso es que cuando leíamos el pasaje de Lucas 5:16 dice que Él se apartaba para orar. ¿Por qué el Señor Jesús se apartaba para orar? Porque Él tenía que alinearse al plan de Dios. ¿Para qué oramos? Para alinearnos al plan que Dios ha establecido para nuestras vidas. Debemos buscar las cosas de arriba. Primero dice, si pues habéis resucitado con Cristo, este es el que entiende que hay un plan espiritual diseñado por Dios para su vida. Diga conmigo, hay un plan. Otra vez, hay un plan. Ok, ahora, hay un plan espiritual. De nuevo, hay un plan espiritual diseñado por Dios para mi vida. Entonces, Pablo lo que está diciendo, cuando está diciendo buscar las cosas de arriba, él lo que está diciendo es que tenemos que buscar el plan que Dios ya diseñó para nosotros. Amén. ¿Y a qué se refiere con las cosas de arriba? Se está refiriendo al propósito eterno en Cristo para la vida del creyente. El creyente tiene que saber que hay un propósito establecido por Dios para la vida de esa persona. Cuando nosotros escuchamos la palabra que dice en Jeremías 29:11, porque yo sé, dice el Señor, los planes que tengo acerca de ti, planes de bien y no de mal, a fin de que tengas un futuro y una esperanza. Eso es lo que dice Jeremías 29:11. ¿Qué significa eso? Que Dios sabe cuál es el plan para nuestra vida. Amén. Cuando uno no entiende que hay un plan eterno diseñado para nuestra vida, entonces ¿cómo va a comenzar a caminar? Va a comenzar a caminar y a seguir a Cristo con sus fuerzas, con lo que sabe, con lo que entiende, con lo que cree. Y comienza a seguir a Dios a su manera. Por eso es que el apóstol Pablo tenía bien claro esto. Y como lo tenía claro, él lo que estaba diciendo es buscar las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba. ¿Por qué tanto énfasis en eso? Cuando uno piensa las cosas de arriba, pareciera que suena muy lejos, pero en realidad está cerca. Está tan cerca como solamente clamar a Dios.
Ahora, cuando uno no entiende que hay un plan de Dios, o de repente lo entiende, pero no lo entiende en el ámbito espiritual, como Dios quiere que lo entendamos, entonces tratamos de seguir a Dios como nosotros creemos que deberíamos de seguirle. Pero en realidad, cuando nosotros vemos, como el Señor Jesús en Lucas capítulo 5, verso 16, dice que Él se apartaba para orar. Y no solamente en ese pasaje, sino que Él se apartaba para orar a los lugares desiertos porque Él necesitaba tener comunión con Dios. Él necesitaba conocer cuál es la voluntad tuya para mi vida, Señor. No es que Cristo no lo supiese, Él siempre lo supo, pero lo puso para que nosotros sepamos que esa es la forma en que tenemos que buscar a Dios. Por ejemplo, cuando Jesús eligió a los 12, en Lucas 6, dice la palabra que Él se fue al monte a orar. Él no escogió al azar. Él no dijo, ya tú vas a venir, ya tú también vas a venir, como muchas veces nosotros escogemos, ya tú también. No. Él se apartó a orar para saber quiénes iban a ser sus discípulos. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que los discípulos no vienen porque Jesús los escogió, sino que el Padre es el que trae a los discípulos. El Padre, la Biblia dice claramente que es el Padre el que trae a los discípulos, Él es el que trae a los hijos. Vamos a verlo un ratito, ese punto que solamente un minuto, me voy a tomar un minuto ahí. En Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Quién es el que trae a los discípulos o a los que han de ser? ¿Quién trae a la gente a Cristo? El Padre, ¿verdad? Claramente dice que es el Padre el que trae a los discípulos a Cristo. Por eso es que el Señor Jesús, ¿qué hizo? Él no hizo lo que Él creía que tenía que hacer. Dice, en Lucas 6:12, dice que en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Por qué estaba orando al Señor? Porque Él tenía que conocer el plan. Él tenía que saber quiénes iban a ser los discípulos que le iban a seguir, los testigos. Amén. Él no escogió al azar, porque Él mismo dijo, yo no hago lo que a mí me parece o lo que se me ocurre. Tengo que hacer lo que veo hacer al Padre, eso hago. Entonces, cuando Él estaba buscando la intimidad con Dios, ¿qué es lo que Él estaba haciendo? ¿Por qué se puso a orar? Se puso a orar para encontrar cuál era la voluntad de Dios. Por eso, antes de la elección de los 12, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios para saber quiénes iban a ser. Entonces, cuando dice acá en la Escritura que debemos buscar las cosas de arriba, lo que claramente la palabra nos está diciendo es que tenemos que buscar el plan de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? En la intimidad tenemos que encontrar cuál es el plan que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Porque seguir a Dios a nuestra forma, a nuestra manera, es totalmente incorrecto. Siendo Jesús Dios, no lo hizo de esa manera. No lo hizo de esa manera. Él no hizo nada sin consultar al Padre. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que Él tenía que hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscar las cosas de arriba. ¿Qué hay arriba? Las cosas espirituales. ¿Qué son esas cosas espirituales? El plan de Dios está allí también. Dentro de las cosas espirituales que Dios nos ha dado, el plan de Dios para nuestra vida. Ahora, Jesús nos enseñó cómo buscar las cosas de arriba en la oración del Padre Nuestro. Y esto es un tema que realmente a mí me fascina.
Me encanta. Porque, hermanos, quiero que podamos sumergirnos en lo que Jesús enseñó. Vamos a Lucas capítulo 11, verso del 2 al 4. Dice la palabra: Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, el Señor Jesús nos dejó esta oración como modelo. Esta oración tiene 7 partes. Y esta oración Jesús la enseñó por causa de los judíos. ¿Por qué? Porque los discípulos de Juan el Bautista, tenían su propia forma de orar. Juan el Bautista les enseñó a sus discípulos a orar. Él tenía su propia forma de orar. Los discípulos de Juan habían aprendido de Juan. Pero es interesante que los discípulos le dicen al Señor: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué enséñanos a orar? Porque a veces no sabemos orar. Amén. Ahora, eso no significa de que en nuestro corazón hay un clamor. Por eso es que la Biblia dice que debemos orar en el Espíritu, porque cuando oramos en el Espíritu todo lo escudriña. Y el Espíritu ora correctamente nuestras necesidades cuando nosotros no sabemos necesariamente qué es lo que necesitamos. Ahora, es interesante que no todos califican para llamar a Dios Padre. En el caso de los judíos, el padre de ellos era Satanás. Entonces cualquier persona no puede levantar y orar y decir Padre nuestro, porque Dios no es el Padre de todos. Dios es Padre de aquellos que han reconocido a Cristo como su Señor y su Salvador. Por eso los discípulos de Jesús calificaban, porque ellos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Él les enseñó a orar. No todos califican para llamar a Dios Padre. En el caso de los judíos, el padre de ellos era Satanás. Pero en el caso de Jesús, Él sí podía usar su nombre. Diga conmigo, su nombre. ¿Por qué? Porque Él era hijo de Dios. Pero es interesante que nosotros no estamos calificados para llamar a Dios Padre. Lo vamos a ver más adelante. La única forma de llamar a Dios Padre es en el nombre de Jesús. Fuera de Él no calificamos. ¿Amén? ¿Se entiende? ¿Me dejo entender? Ahora, los únicos calificados para llamar a Dios Padre son aquellos que han entendido la obra de Jesús, el plan de Dios para la vida de ellos. Cuando entendemos para qué vino Cristo. ¿Para qué vino Cristo? Vino para salvarme, sí. Vino para perdonar mis pecados, sí. Pero vino también para anular el acta que me era contraria. Y anulando esa acta, ya no hay más estorbo entre mi persona y Dios. Porque ahora yo califico para ser un hijo de Dios en el nombre de Cristo. Pero ¿qué es este plan? Es entender quién es Cristo y lo que Él hizo. Entender que Él anuló el acta y que por esa obra ahora califico para ser hijo de Dios. Pues en Cristo ya estoy libre del poder y del dominio de Satanás. El hombre no sabe que vive bajo el dominio de Satanás. El hombre que no conoce a Dios. Pero cuando tú entiendes para qué vino Cristo, Cristo liberta al hombre del poder, del dominio de Satanás. Vamos a ver desde el inicio. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Amén? ¿Estamos allí? Amén. Solo pueden decirle Padre aquellos que califican. Diga conmigo, los que califican. Y para llamarle Padre son aquellos que entienden quién es Cristo
para qué vino Cristo, por qué vino Cristo. Entienden que en Cristo el acta de condenación que persigue al hombre ha sido anulada. Ahora, poder usar su nombre es el respaldo de Dios para nuestras vidas. Hermanos, cuando el Señor Jesús estaba enseñando esto, Él les estaba enseñando algo muy poderoso. Diga conmigo, la llave. Hermanos, la llave es Cristo Jesús. Y la oración es la llave que abre puertas. Por eso es que todo tiene que ser en el nombre de Cristo. Poder usar su nombre es el respaldo de Dios para los que creen, para nuestras vidas. Nuestra identidad y nuestra ciudadanía no tienen nada que ver con este mundo. Cuando nosotros estamos diciéndole a Dios Padre, le estoy diciendo, Señor, yo no pertenezco a este mundo. Sin embargo, algunos cuando oramos porque queremos aferrarnos al mundo. Y no estoy diciendo que eso ocurra acá. Pero ¿cómo es que queremos aferrarnos al mundo? Porque pedimos, porque queremos vivir con lo que el mundo ha establecido. Pero uno tiene que entender que cuando nosotros oramos al Padre, tenemos que saber que cuando oramos a Él, nuestra identidad y nuestra ciudadanía no tiene nada que ver con este mundo. Por eso es que vemos a un Moisés que lo deja todo. Deja el palacio, deja las riquezas, deja su economía asegurada, deja y renuncia a ser hijo del faraón por Cristo. ¿Por qué? Porque él entendió que su ciudadanía no tenía nada que ver con este mundo. Él entendió su identidad en Cristo. Entonces, cuando nosotros llamamos a Dios Padre, Padre nuestro, que estás en los cielos, estamos identificándonos con Él. Que somos parte de su pueblo, que somos parte de su ciudadanía. Nuestra identidad está conectada con las cosas de arriba. Por eso es que Pablo exhorta y dice, buscad las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque todo lo que a mí compete está conectado con el cielo. Está conectado con lo que Dios ha establecido. Nuestra identidad está conectada con las cosas de arriba, con el reino de Dios en Cristo Jesús. Mi identidad, tu identidad está conectada con Él. Por eso es que cuando Pablo dice, buscar las cosas de arriba, lo que él está diciendo, lo que él está diciendo es que tenemos que buscar las cosas donde Dios está. Amén. Vamos a avanzar. Santificado sea tu nombre. Hermanos, en esta parte el Señor Jesús restituyó la verdadera adoración a Dios. ¿Por qué? Porque la verdadera adoración de Dios se da por medio de Cristo. Escúcheme bien, nadie puede adorar al Padre si no adora al Hijo. Cuando el Señor está diciendo santificado sea su nombre, Jesús dijo en mi nombre, en mi nombre, en mi nombre. Y no hay otro nombre más digno que el nombre de Jesús. Entonces, Él está hablando de su nombre. Cuando Él dice santificado sea tu nombre, Él está hablando de su nombre. Porque Cristo y Dios es el mismo. Pero Él está hablando de su nombre. Por eso, aquí Cristo restituyó la verdadera adoración. Porque yo no puedo adorar al Padre sin obviar a Cristo. Yo adoro al Padre a través de Cristo. Mi adoración a Él es por medio de Cristo Jesús. No hay otra forma de adorar al Señor. Por eso es que en aquel día, cuando la palabra nos muestra el pasaje Mateo 7:23, muchos me dirán, Señor, Señor, yo hice esto en tu nombre. Yo hice esto, aquello en tu nombre. Yo. Pero Él está hablando, Él les va a decir, apartados de mí, nunca los conocí. Porque la manera de adorar a Dios es por medio del nombre de Cristo. No podemos presentarnos nosotros sin Cristo. Sin Cristo no hay remisión, sin Cristo no hay conexión con el Padre. Todo es a través de Cristo. Amén. Ahora,
La verdadera oración a Dios se da en Él, en su nombre, en el nombre de Jesús. El nombre de Dios es santo y solo los que pueden entender esta verdad espiritual están calificados para usar su nombre. Por eso es que hay oraciones y hay oraciones, ¿verdad? Oraciones y oraciones. Cuando uno ora con entendimiento, la respuesta es inmediata. Cuando uno ora sin comprender realmente cuál es el plan de Dios para nuestras vidas, entonces muchas veces no entendemos lo que Dios quiere hacer. Y no es que no entendamos a Dios, sino que nosotros mismos no estamos entendiendo el plan de Dios para nuestras vidas. Ahora, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en ¿qué? En su nombre. ¿Qué dice? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando uno entiende espiritualmente lo que Cristo hizo, entonces uno puede usar su nombre. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. ¿Por qué? Porque su nombre es poderoso. Por eso es que el Señor Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, porque su nombre es la llave. Amén. El nombre de Cristo es la llave, hermano, para la respuesta al plan de Dios, a nuestras peticiones, a nuestras oraciones. Su nombre es la clave. Juan 14, verso 13 y 14 dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. ¿En quién? En el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. Pero ¿qué ocurre acá? Muchos dicen, pero Señor, yo le he pedido muchas cosas al Señor y no me las ha dado. Cuidado con lo que a veces estamos pidiendo, porque Dios va a hacer de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. Entonces, solo los discípulos califican para usar su nombre. Amén. Un discípulo de Cristo entiende espiritualmente lo que es su nombre. Y ese es el camino por el que tenemos que caminar. Entender la plenitud de su nombre. Por eso es que el Señor nos dejó establecido en la oración del Padre Nuestro quién es Él y lo que Él va a hacer. Su nombre. Venga tu reino. Hermanos, Cristo es la llave del reino. Tener a Cristo es tener las llaves del reino, porque en Él todo se da. Dios solamente va a respaldar a los que caminan en Él. Por tanto, dice Colosenses 2:6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Muchos de nosotros tenemos la llave, pero a veces no sabemos usar la llave. ¿Cuántos saben que el que tiene la llave de la casa son los dueños? ¿A quién se le otorga llave de una casa? A los dueños. Hermanos, y nosotros tenemos las llaves del reino de Dios y de su justicia. Por eso es que cuando Jesús le habló a Pedro, le dijo, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y a ti te entrego las llaves, le dijo a Pedro. Amén. Las llaves, diga conmigo, llaves. Otra vez, las llaves. Ahora, las llaves del reino. Otra vez, las llaves del reino. Una vez más, las llaves del reino son de los hijos. Así es. ¿Te imaginas una persona que está en una prisión con la reja abierta y la persona sigue viviendo dentro de la prisión como si estuviera aprisionado? ¿Por qué? Porque no sabe usar las llaves. Aún no ha aprendido a usar las llaves del reino. Por eso, cuando el Señor está diciendo, venga a tu reino, lo que Él está diciendo, Señor, que el reino de los cielos venga a este lugar. ¿Cómo va a venir? A través de Cristo. Ya vino, ya se hizo, ya está hecho, ya se ha dado. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, esto es lo más difícil para muchos, hacer su voluntad, para muchos de nosotros. Amén. Hacer su voluntad quizás es la cosa más difícil, pero hay un proceso, porque primero pasa en el cielo y luego pasa
en la tierra. Diga conmigo, primero en el cielo y luego en la tierra. ¿Dónde empieza la voluntad de Dios? No empieza en la tierra, empieza en el cielo. ¿Dónde empezó la voluntad de Dios para la vida del hombre? ¿En el cielo o en la tierra? No había sido nada creado y Dios ya había establecido su voluntad. Jesús no había venido en Génesis 3, pero la obra de Dios ya se había realizado en él. Dios le dijo a Satanás que la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. Te quitará la autoridad. No había ocurrido todavía, físicamente hablando, para nuestro tiempo, pero en Cristo, en Dios, ya había ocurrido. Entonces, aquí hay un proceso. Primero pasa en el cielo y luego pasa en la tierra. Esa es la forma. Primero es en el cielo y luego es en la tierra. Quiero que entienda algo. Quiero dejar entenderme en algo. Que, hermanos, la voluntad de Dios ya está hecha. Cuando el Señor está diciendo, yo sé los planes que tengo acerca de ti, Él está diciendo que Él ya conoce lo que tiene para ti, para mí. Él está diciendo que Él ya conoce el plan de Dios para nuestras vidas. Él ya lo conoce, Él ya sabe. Es más, Él ya lo diseñó. Escrito está. La voluntad de Dios empieza en el mundo espiritual. Por eso Dios nos manda a buscar las cosas de arriba, porque el plan de Dios ya está hecho para la vida de cada persona. Si el plan de Dios ya está hecho, ¿qué tenemos que buscar? El plan. El plan. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? El plan. ¿Qué tenemos que buscar? El plan. ¿Por qué? Porque si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En la tierra no está el plan de Dios. En la tierra se va a dar el plan de Dios. Pero el plan de Dios está arriba, en Cristo. Por eso dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está el plan de Dios? Arriba y en Cristo. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Eso es lo que nos está dando a entender. Entonces, ya está establecida la voluntad de Dios en el mundo espiritual. Por eso es que cuando vino Jesús, nadie ni nada podía impedir la obra que Dios ya había designado en él. Él vino para morir en la cruz. ¿Fue así o no fue así? Cuando Dios llama a alguien y le dice, por ejemplo en el caso de Jeremías, lo llama desde que lo conoce desde el vientre de su madre, y luego le dice, y te di por profeta a las naciones. Nada podía impedir el plan de Dios sobre la vida de él. El apóstol Pablo naufraga y está entrando a un pueblo donde se encuentran con unos nativos del lugar, y de repente una serpiente agarra y lo pica. Una serpiente tan venenosa que solamente tomaba un máximo de 30 segundos para matar a una persona, y los nativos estaban esperando a que ahora se muere. Pero ¿por qué no se murió el apóstol Pablo? ¿Por qué no se murió? Sí, no era la voluntad de Dios, y porque él tenía que cumplir el plan de Dios para su vida. Él tenía que ir ante el César. Él tenía que cumplir lo que Dios le había llamado. Entonces, si aún el plan de Dios no se cumple en tu vida, es porque aún ni la muerte nos puede detener. Por eso es que Pablo no podía ser detenido ni por la muerte, hasta que cumpla el plan que Dios le llamó a hacer. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. Y el plan de Dios, sí o sí, digo conmigo, sí o sí. Otra vez, sí o sí. Una vez más, sí o sí. El plan de Dios sí o sí se va a realizar. Nada va a impedir el plan de Dios. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Buscar. ¿Cuál es mi responsabilidad? Buscar. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad del que está a tu lado? Buscar.
¿Qué tenemos que buscar? Las cosas que están arriba, lo que Dios ya estableció, el plan de Dios para nuestras vidas. Esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que buscar, tenemos que clamar. ¿Para qué? Para caminar alineados con el Señor. Porque cuando caminamos alineados, Dios va a hacer su buena, agradable y perfecta voluntad. Y tú vas a estar sonriente todo el tiempo. De repente vas a estar con problemas, o puede pasar aflicciones, pero vas a estar sonriente, como Pablo y Silas, que están presos, los han azotado y están cantando. Están cantándole a Dios. ¿Por qué le están cantando? Porque él sabe cuál es el plan de Dios para su vida. Él sabe que tenía que salir de ese lugar. ¿Y qué ocurrió? Un terremoto, los grilletes se soltaron. El soldado de la cárcel quiso suicidarse, le dijo: no lo hagas. Aquí estamos, no nos hemos ido, no nos hemos escapado. ¿Por qué? Porque hay un plan de Dios para la vida de la persona. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender el plan, ¿qué es lo que va a ocurrir? Dios nos va a llevar por su plan y ni la muerte nos podrá impedir. ¿Sabes qué? Tú y yo no nos vamos a morir hasta que el plan de Dios se cumpla. Una vez que el plan de Dios se cumple, ya puedes irte. Y contento te vas a ir. ¿Amén? Feliz. ¿Por qué? Porque te vas a ir con Él. Por eso es que Pablo decía: yo no sé si morir o vivir. En ambas cosas él estaba contento, porque por un lado tenía que cumplir el plan de Dios. Desde el inicio, cuando Dios le habló a Ananías, antes de que el apóstol Pablo él entendiese el llamado en su vida, Dios le dijo a Ananías: porque es útil me es para hablarle a judíos y a reyes. Entonces Pablo todo el tiempo supo que él iba a hablar con reyes. Él siempre sabía que Dios le iba a abrir esas puertas grandes. ¿Para qué? Para que él diga: yo le he predicado al rey Agripa, yo le he predicado a Festo. No para gloriarse, sino porque era el plan de Dios. Él entendía el plan de Dios. Amén. Entonces, cuando Pablo nos está diciendo poner la mira en las cosas de arriba, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que buscar, ¿qué cosa? ¿Qué tenemos que buscar? El plan, las cosas de arriba, las cosas de arriba. Porque primero es lo espiritual y luego se da en lo físico. Ahora solo falta que en la tierra se establezca lo que ya está establecido. Y esto se va a dar, ¿cuándo? En el tiempo de Dios. Lo único que falta en esta tierra es que la obra de Dios se cumpla. Por eso es que cada uno viene a los pies de Cristo en el momento perfecto. Algunos hemos dicho en algún momento: ¿cómo me hubiera gustado conocer a Cristo desde pequeño? No, Dios tiene el tiempo perfecto. El tiempo en que Él se dio a conocer a tu vida es el tiempo perfecto. No tenía que ser en otro momento. Ese era el momento. ¿Por qué? Porque estamos dentro del plan de Dios para nuestras vidas. Amén. Ahora, ¿cuándo se estableció el plan de Dios para nuestras vidas? Antes de la fundación del mundo, Dios ya había establecido el plan de Dios para nuestras vidas. Por eso es que nosotros no podemos depender de las cosas del mundo natural. Por eso es que nosotros no podemos depender de las circunstancias. Vemos el ejemplo del apóstol Pedro. Pedro le dice: Señor, si eres tú. Jesús está caminando sobre el agua. Todos se asustan porque creen que es un fantasma. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro comienza a caminar sobre el ven, sobre la palabra. Y él comienza a caminar sobre la palabra. Y está caminando sobre el agua. Y mientras él está caminando sobre el agua, ¿qué dice? Que desvía su mirada hacia las circunstancias. ¿Dónde había puesto él primero sus ojos? En las cosas de arriba, en lo que Dios le había dicho.
Pero luego él comenzó a mirar las cosas terrenales. ¿Y qué pasó cuando comenzó a mirar el mundo? La tierra se hundió. ¿Por qué se hundió? Porque su mirada cambió. Por eso es que el apóstol Pablo dice e insta una y otra vez: poned la mira en las cosas de arriba, buscad las cosas de arriba, porque allí está el plan de Dios para tu vida. Ahí está todo. ¿A quién iré, Señor?, dijo el apóstol Pablo, si solo tú tienes palabras de vida. Él tiene el diseño para nuestras vidas. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que aprender, diga conmigo, tengo que aprender a depender del mundo espiritual. ¿Y cómo lo hago? ¿Para qué oro, pastor? Tengo que orar para conocer qué cosa es lo que Dios quiere hacer conmigo. Tenemos que orar para conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque en ese plan están todas nuestras necesidades, todas nuestras peticiones están cubiertas en ese plan. Jesús llamó a lo natural, a lo físico, añadidura, que es importante, pero lo más importante es el plan de Dios. Porque en el plan de Dios hay mucha gente que va a ser salva. En el plan de Dios, el nombre de Cristo va a darse a conocer. En el plan de Dios, su reino se va a extender. El problema es cuando nosotros no buscamos correctamente, y lo buscamos ¿para qué? Para nuestras propias necesidades, para nuestros deleites. Y no estoy diciendo que esté mal, pero en cierta forma lo hacemos porque no entendemos, porque no conocemos. Por eso es que mis planes no se van a dar, porque los planes de Dios ya están establecidos. Por eso Pablo exhorta: el cielo controla la tierra, no es la tierra la que controla el cielo. No se trata de que yo voy a cambiar las cosas en esta tierra. Tú no puedes cambiar nada, Dios ya lo estableció todo. O sea, yo no oro para que Dios haga mi voluntad. Yo no oro para que Dios cambie las cosas a mi favor. Yo oro para que la voluntad de Dios se haga. Y si yo entiendo que esa voluntad de Dios se hace, todo lo demás en mi vida va a estar cubierto. Porque Él es pleno, porque Él es un Padre. Si ustedes, siendo malos, dijo el Señor, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará el Espíritu Santo? Una vez que comienzo a entender cómo trabaja el mundo espiritual, tengo que empezar a buscar hacer la voluntad de Dios, como en el cielo, en la tierra. No al revés, no al revés. Es como en el cielo, lo que ya está hecho, que se haga aquí en la tierra. Una vez que entiendo cómo trabaja el mundo espiritual, empiezo a buscar hacer la voluntad de Dios. El hombre muchas veces se aflige porque no entiende esta verdad. Cuando no entendemos muchas veces cómo es que Dios trabaja. Pero tenemos que saber que lo espiritual ya está. Diga conmigo, lo espiritual ya está. Otra vez, lo espiritual ya fue. ¿Sabe lo que eso significa? Que ya se hizo. Entonces, Dios no va a hacer lo que yo quiero, Él va a hacer lo que Él quiere. Amén. Y gloria a Dios por esa soberanía. Porque en esta tierra necesitamos que se haga la voluntad de Él y no la mía. Porque cada vez que yo quiero hacer lo mío, meto la pata. Por más que yo ayune y ore, no se va a dar lo que yo quiero, se va a dar lo que Dios quiere. El ayuno es también para conocer la voluntad de Dios, no la nuestra. Es para acercarnos a Dios también. Cuando Jesús dijo, este género no sale sino con ayuno y oración, Él estaba hablando no de demonios, sino Él estaba hablando de la incredulidad que había en el corazón del hombre. Y vamos a ir acabando. El pan nuestro de cada día. Esta petición no es solamente por la comida como la conocemos, sino por el pan de vida, por el don de Dios, sin el cual no podemos vivir cada día lo que Dios ya tiene establecido. Cuando dice, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, está hablando de que debemos tener una actitud de perdonar siempre.
Si nosotros hemos entendido que Cristo nos ha perdonado, vamos a perdonar. Y cuando dice, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Hermanos, la Biblia dice que Él no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Pero Él no está hablando de que Dios está tentando. Cuando dice, líbranos del mal, Señor, lo que Él está hablando el Señor aquí es, Señor, líbrame a mí de hacer el mal, de hacer mi propia voluntad, de hacer lo que yo quiero. Y con este verso quiero terminar, Jeremías 33:3, porque ahora lo vamos a entender de una manera un poco más clara. Dice, clama a mí, habla el Señor, ¿verdad? Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando Él le está diciendo, clama a mí, el que no entiende el mundo espiritual, ¿cómo clama a Dios? Con sus aflicciones, con llanto, y no está mal, pero comienza a clamar con lo que él o ella cree que necesita. Y estas oraciones normalmente se dan porque tienen aflicciones, porque tienen un problema, pero aún no entienden quién es Dios en sus vidas. Por eso es su pedido es, Señor, sácame, Señor, quítame, Señor, llévame, Señor, dame. Un ejemplo de este tipo de oración nosotros lo podemos ver en Ana. ¿Quién fue Ana? La mamá del profeta Samuel. Y ella comenzó a clamar, Señor, Penina, esta mujer me saca, se burla de mí, me hace escarnio por sus hijos, y ella era estéril, no podía tener hijos. ¿Cómo clamaba ella? Con sus aflicciones. ¿Cómo clamaba ella? Por sus necesidades. Pero cuando Dios responde, cuando Él dice, y yo te responderé, Dios ¿cómo responde? No con lo que nosotros le estamos pidiendo necesariamente, porque si no está alineado a la voluntad de Dios, Dios no nos va a responder. Dios nos va a responder con lo que Él conoce que es mejor para nosotros. Me encanta porque no sabemos cuánto tiempo Ana estuvo orando por tener un hijo, pero podemos ver la oración de Ana registrada en la palabra cuando ella involucró a el plan de Dios, la voluntad de Dios en su vida. Muchas veces el plan de Dios, la respuesta de Dios puede estar deteniendo nuestras vidas, pero algo sabemos, que la respuesta de Dios siempre es segura. Ahora, cuando el Señor dice yo te responderé, no necesariamente nos va a responder con lo que queremos, nos va a responder con lo que necesitamos. Amén. Y cuando dice te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, está hablando de entender la verdad y la revelación de Dios. El deseo de Dios, ¿cuál es? Enseñarnos su voluntad. ¿Cuál es el plan de Dios? Mostrarnos su voluntad, su plan. ¿Por qué Dios quiere mostrarnos su voluntad y su plan? Porque esto es lo que nos conviene. Porque esto es lo que me conviene. Es como el niñito. Te encuentras con un niño que lo ves de repente que tiene necesidad y le dices, mira niño, yo te voy a comprar todo lo que tú quieras. ¿Todo lo que quieras? Sí, todo lo que tú quieras. Vas y lo llevas a una tienda grande donde hay de todo. Y el niñito agarra y le dice, quiero un short. Está bien, pero te he dicho que te voy a comprar todo lo que quieras. Todo lo que quiera. Puede ser 2 chores. Te he dicho que te puedo dar todo lo que tú quieras. Pide 3 chores. ¿Por qué? Porque a veces nuestras peticiones están en el orden de cómo nosotros miramos las cosas. Y a veces el niño no ve más allá de sus ojos.
y cree que eso es lo que realmente necesita. ¿Cuántos saben que Dios sabe qué realmente necesitamos? Él sabe lo que realmente nos conviene. Él sabe lo que nosotros realmente necesitamos. Por eso es que el deseo de Dios es mostrarnos su voluntad. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad, por más linda que parezca, jamás va a superar al plan que Dios ha establecido para nuestras vidas. Jamás va a superarlo. ¿Por qué? Porque los ojos de Dios son más altos. Los pensamientos de Dios son más altos. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Siempre. Entonces, ¿nos conviene conocer la voluntad de Dios o no? Por supuesto que nos conviene. Porque si conocemos la voluntad de Dios, lo que vamos a tener es lo que realmente necesitamos y no necesariamente lo que nosotros creemos. Por eso nuevamente tenemos que entender que debemos buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Nuevamente tenemos que mirar, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque hemos muerto. ¿Y qué dice? Que nuestra vida, ¿dónde está? Está escondida. Cuando alguien te esconde algo, ¿no lo buscas? Llegas a tu casa y te dice, oye, he escondido tus 100 soles que estabas guardando. ¿Dónde? No sé, búscalo. Te aseguro que vas a estar buscando como loco. ¿Dónde estarán mis 100 soles? Así tenemos que buscar el plan de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice, nos insta a buscar las cosas de arriba. Amén. Ese es el deseo que Dios tiene para nuestras vidas. Que nosotros podamos conocer su voluntad. Porque realmente su voluntad es lo que realmente nos conviene. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites conocer cuál es el plan perfecto para nosotros, Señor. Y tu palabra nos insta vez tras vez a buscar, Señor, las cosas de arriba, a poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Señor, para que ya no caminemos en la vanidad de nuestra mente, para que ya no andemos con el entendimiento oscuro, entenebrecido, para que ya no caminemos, Señor, viviendo una vida que tú nos has destinado a nosotros, como tu palabra lo dice, ajenos a la vida de Dios. Y como tu palabra añade, por la ignorancia que hay. Pero Señor, si podemos entender esto, entender cuál es el plan divino para nuestras vidas, Señor, sabemos que vamos a ver lo que tú tienes para nosotros. Y oramos, Señor, para que la buena, agradable y perfecta voluntad que tú has desarrollado y que tú ya tienes para cada uno de tus hijos se dé conforme a tus planes y conforme a tus propósitos. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.